años. Entonces, y a todos ustedes que son compañeros, que siempre nos estamos dando un abrazo, ¿sí? Y ese abrazo fraterno que es de amor, de cariño, de compromiso, de confraternidad entre los compañeros aquí. Realmente, por eso les digo, para mí no es un esfuerzo, es un privilegio estar acá con ustedes, realmente compartir con gente tan linda, ¿sí? Entonces, yo siempre suelo decir, más que entrar en terminología médica, en terminología profesional, vamos a hacer las cosas lo más sencillas, ¿sí? Vamos a hacer las cosas lo más sencillas para que cada cual vaya en el lenguaje más sencillo, valga la redundancia, poder aplicar un conocimiento que suelo decir, entre más sencillo es más aplicable, ¿sí? ¿Y cuántos creemos en Dios aquí? ¿Ya? Entonces decimos que Dios no está en la complicación, está en las cosas sencillas. Si tú percibes el aroma de una flor, realmente, si tú vas a las cosas más sencillas de la vida, es donde podemos encontrar realmente la esencia de la creación. Por ende, entre más sencillas sean las cosas, creo que son mucho más aplicables y entendibles. Entonces, desde esos parámetros, a mí me gusta siempre trabajar. ¿Les parece bien así? Sí. Y permítanme irles comentando, a medida que vamos desarrollando el tema, irles comentando realmente parte de mis vivencias, de mis experiencias, qué es lo que yo he podido lograr, qué es lo que yo he podido comprobar haciendo una combinación, haciendo la otra. Porque todos empezamos de cero, ¿sí? El hecho que tú tengas ya un conocimiento previo no significa que cuando empiezas una línea nueva ya te la sabes todas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Tú empiezas también a probar, ¿sí? Entonces comienzas a investigar para poder hacer buenas combinaciones. Y una de las cosas que sí quiero compartirles a todos ustedes, en mi experiencia, no podemos esperar que un solo producto normalmente haga milagros. Es decir, no existen las panaceas. No existen, ¿ya? Pero existen buenos procedimientos, ¿ya? Mira, hace 8 meses atrás empecé el caso con Rubén Jiménez, que bueno que me acuerdo el nombre, ya, en Santo Domingo, un hombre de 39 años, ya 5 años diabético, inyectándose normalmente 60 unidades de insulina al día. A los 3 meses de hacer una combinación de productos, tuvo que comenzar a reducir el nivel de insulina y todavía no teníamos el glucosa, ¿ya? Tuvo que comenzar a reducir el nivel de insulina hasta que a los 6 meses normalmente tuvo que suspenderlo, porque ya comía y en vez. A ver, ¿qué pasa cuando normalmente desayunamos? ¿Sí? Tu glucosa puede estar, por ejemplo, es una evidencia, por ejemplo, tu glucosa está en 100, ¿sí? En ayunas, y después del desayuno, ¿cómo se va? 2 horas después. Se puede ir a 300, dependiendo de lo que comas, ¿ya? Y esto era el caso de Rubén, ¿ya? Aún poniéndose 20 unidades en la mañana, su glucosa se disparaba a 350 a 400 puntos postpandemia, ¿ya? Entonces, para mí, una de las cosas más importantes no es la glucosa en ayuno, porque para mí esa es una referencia. La que comienza a dañar tu organismo es la que está de manera permanente durante el día. Esa es la que va dañando tus riñones, tu hígado, esa es la que va dañando tu circulación, esa es la que te va dañando todo, ¿ya? Entonces con Rubén comenzamos a comprobar, le hice comprar su glucómetro, entonces comenzamos a comprobar que a partir de los 3 meses, 2 horas después de haber desayunado, su glucosa, en vez de dispararse, comenzó a estabilizarse, ¿ya? Y comenzó a estar de lo que se disparaba, por ejemplo, a 300, 350, 400, 450, inclusive en muchas ocasiones, comenzó a quedarse ya en 180, ¿sí? Después comenzó ya 140, 120, ¿ya? Y después comenzó a bajar ya a menos de 100. Tomé en cuenta que se estaba inyectando todavía insulina, pero no había llegado a esos picos hacia abajo, porque todos sus picos eran hacia arriba, ¿ya? Una glucosa que se disparaba. Entonces comenzó la glucosa a estabilizarse. Entonces, cuando se ponía la insulina, normalmente bajaba 50. ¿Ya? Entonces ya entraba en hipoglicemia.
Entonces ya se sentía mal, decaído. ¿Y qué hubo que comenzar a hacer? Bajar la dosis de insulina. ¿Ya? 3 meses después tuvo que suspenderla. Tuvo que suspender la insulina. Y en este rato tenemos, ya vamos para los 4 meses con Rubén, que no se inyecta insulina y tampoco toma insulina oral. ¿Ya? Tampoco toma insulina oral. Recién ayer compró el glucocho. Entonces, miren, no es que si no hace el glucocho no puedo hacer un tratamiento, no es así. Si tú haces una buena combinación de productos, puedes llegar a resultados excelentes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les ilustro con este ejemplo? ¿Ya? Porque en términos real funciona. ¿Ya? Ahora, ¿por qué funciona? Y esto es lo que tenemos que ir ya grabándonos en nuestra memoria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué funciona una buena combinación? Y es ahí donde vamos a empezar con el primer producto, que es el factor plus. ¿Sí? El plus significa adicionales, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuáles son los adicionales que tiene el plus? Hongos, fundamentalmente. ¿Han escuchado hablar del IP6? Sí. ¿Ya? ¿Quién sabe para qué sirve el IP6? Para subir las defensas. Más que para subir las defensas, es un bioregenerador. ¿Ya? Más que para subir las defensas, es un bioregenerador. ¿Sí? Y también tenemos IP6 en el factor plus. A más de tener el shiitake, el mitake. Ahora, ¿qué hacen los hongos básicamente en nuestro organismo? Ustedes sí saben que los hongos son una de las fuentes principales de vitamina K. Y la vitamina K, ¿a quién estimula? Fundamentalmente. ¿Ah? La vitamina K normalmente estimula los procesos de coagulación. ¿Ya? Coagulación sanguínea principalmente. Pero la vitamina K también se la utiliza para estimular las glándulas suprarrenales. Si tus glándulas suprarrenales están deprimidas, tú estás, hoy día no tengo ánimos de nada. ¿Sí? Entonces tú te tomas o te inyectas vitamina K. Oye, y esto no ven así en minutos. Tú te inyectas vitamina K en 5 o 10 minutos. Uy, ¿qué? Hasta como que el aire se siente diferente. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. ¿Ah? Miren, y les estoy hablando de los adicionales, el plus. Todavía no entramos en lo de qué está hecho el 95% del factor. Ya, estoy hablando desde el 5%, que es el plus, normalmente, que es ese adicional. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, el tipo de producto que normalmente estamos consumiendo. ¿Ya? Por eso cuando tú comienzas a consumir el factor plus, hay muchas personas que solo con este producto se sienten wow, así, re bien. Entonces ya comienzan a comprender el por qué. ¿Ya? ¿Qué es lo que comenzamos a corregir en el cuerpo, a estimular? ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a la parte principal. ¿Sí? Vamos a la parte principal. ¿Cuál es el 95% de la constitución del factor de transferencia? ¿Sí? En términos médicos se conoce como la inmunoglobulina. ¿Sí? Así que ningún médico me diga que no ha estudiado en inmunología lo que son las inmunoglobulinas. ¿Sí? Primer elemento. En todos los libros, normalmente de inmunología, encontramos las inmunoglobulinas. Y con las inmunoglobulinas, el factor de transferencia. Así que no es un término desconocido para ningún profesional de la salud. Primer elemento. ¿Sí? Segundo elemento. Esta inmunoglobulina, normalmente contenida en el factor de transferencia, son de la serie A, E y M. ¿Sí? Bien importante tener en cuenta eso. Son de las series A, E y M. ¿Ya? A, E, M. ¿Sí? Inmunoglobulinas que tú puedes comprobarla con exámenes de laboratorio específicamente. ¿Cuál es la inmunoglobulina que se considera el agente, por ejemplo, que activa las alergias? El agente alérgico, básicamente. ¿Cuál es la inmunoglobulina que se considera el agente alérgico? La inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Tienes el marcador y pizarra? ¿Sí? ¿Me ayudan? Entonces,
La inmunoglobulina E, cuando se altera, es la que genera normalmente las alergias. ¿Y las alergias están consideradas un problema curable o incurable? Incurable. El término clínico no es curable. Son incurables las alergias. Están consideradas como dentro de los problemas normalmente no curables porque no existen medicamentos para corregir, sino solamente como para aliviar. ¿Sí? Está dentro de las enfermedades incurables. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos tan buenos resultados con alergias? Porque el factor de transferencia no es un producto para elevar las defensas. ¿Ya? Es un inmunomodulador, un inmunoregulador. ¿Ya? Aún teniendo estas características tan interesantes y tan importantes, no es un medicamento. Y si no es un medicamento, ¿qué significa? Que no tiene efectos colaterales. Y esa es la maravilla más grande. Tú puedes tomarte un frasco entero por día y no tienes peligro de intoxicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un fármaco. ¿Ya? Al no ser un fármaco, no tenemos efectos colaterales. ¿Ya? Ahora, hablemos un poquito y de todo un poco. ¿Sí? Bueno, ahorita ya estamos aquí en verano, ¿cierto? Creo que en la sierra no hay tanto peligro, por ejemplo, con infecciones de tipo virales. No, así en la costa. ¿Sí? ¿Cuáles son las infecciones virales, especialmente en la temporada invernal? Sí, más frecuentes, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, ahora la provincia Sáchila. ¿Cuáles son infecciones muy frecuentes en la etapa invernal? Dengue, chikungunya, malaria. Y esas infecciones son de tipo virales. Y los virus no los eliminamos con antibióticos. Los virus no obedecen a los antibióticos. ¿A quién obedecen los virus? ¿Ah? A las mismas defensas de tu cuerpo. Y mira que en términos real, si tú quieres combatir efectivamente, ¿sí?, un virus, tienes que precargar información genética inmunitaria para que tu cuerpo genere los anticuerpos y combata el virus. Así funciona el proceso. Si tu cuerpo no tiene la información genética, no genera el anticuerpo, por ende el virus puede matarte. Y eso es lo que pasa cuando los virus van mutando. Es decir, cambian de información genética y la información que tiene vuestro cuerpo precargada en el área inmunológica ya no funciona. ¿Ya? Al no funcionar, ya nuestro cuerpo no tiene herramientas con cuáles defenderse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el factor de transferencia? ¿De dónde extraemos las inmunoglobulinas que están contenidas en los factores? ¿Ah? De huevo y de calostro. Ahora, les pregunto, ¿los vacunos son especies exitosas hasta la actualidad? Sí. Altamente exitosas. Las aves, en este rato, en la escala filogenética, ¿son exitosas? ¿Ah? Si no fueran exitosas, ya se hubieran extinguido. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué aprovechamos la información genética de las aves? Porque en las aves es donde se ha gestado la mayor cantidad realmente de mutaciones genéticas en las áreas virales. Entonces, las aves son las que tienen los sistemas inmunológicos más adaptables que existen en el mundo. Entonces, ahora gracias a la tecnología, se aprovecha la información genética que ellas cargan a su sistema inmunológico para vuestro beneficio. ¿Ya? Al igual que se hace con el vacuno. Pero no me van a decir que aquí hay leche y huevos. Por favor. Ya, esto no es leche deshidratada. Esto no es calostro deshidratado. ¿Ya? Y yema de huevo deshidratado. Sí. Entonces, claro que para poder extraer, por ejemplo,
400 miligramos. A ver, 395 miligramos de inmunoglobulinas, tienes que filtrar aproximadamente 5 litros de calostro por cada cápsula. ¿Sí? Tienes que normalmente filtrar un promedio de 5 litros de calostro para extraer 395 miligramos de inmunoglobulina. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, hay mucha gente que dice, no hay problema, yo tomo calostro. Toman de 5 litros diarios de... Y eso para una cápsula. Eso para una cápsula. ¿Ah? Oye, tendría para tener una diarrea de 1 año. Ya, así de sencillo. ¿Ah? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta qué es lo que estamos consumiendo. ¿Sí? Entonces, características buenas del factor de transferencia. Yo les diría extraordinarias. ¿Sí? Extraordinarias. ¿Lo podemos recomendar sin miedo? Sí. Miren, en la costa yo tengo personas que ¿saben lo que es el chikungunya, cierto? Sí. Ahora, el chikungunya es una infección viral que normalmente a los 3 meses vuelve a repetir y a los 6 meses vuelve a repetir. A partir de la segunda vez que repite, busca una silla de ruedas, porque todas tus articulaciones quedan extremadamente inflamadas y ese efecto colateral puede durar hasta 2 años. ¿Y qué pasa si dentro de los 2 años vuelves a repetir la infección? Si no te mueres, tendrás que estar unos 3, 4, 5 años en silla de ruedas. Así de sencillo. Y yo les digo, si tú comienzas a tomar 10 cápsulas antes o después de las comidas, tú en menos de 3, 4 días eliminado el problema. ¿Qué es más costoso? ¿Ah? ¿Aguantarse 2 o 3 o 4 años de efectos colaterales o tomarme un frasco en 3 días? ¿Ah? Por favor. Tenemos que comenzar a mirar el costo-beneficio de las cosas. ¿Ya? Porque tenemos que ser realistas. Costo-beneficio. ¿Cuál va a ser mi beneficio y cuál va a ser la inversión que tengo que dar? ¿Ya? Ahora, yo soy fanático de algunas cosas. ¿Sí? Yo siempre digo, si no tienes chikungunya, entonces comienza a hacer un mantenimiento. Arranca con un mantenimiento. ¿Y por qué les digo un mantenimiento? ¿Sí? Porque somos una máquina. ¿Sí? Y cualquier máquina, si tiene un buen mantenimiento, ¿cómo está? En buenas condiciones. Somos tan máquina, ¿sí?, que nuestro cuerpo trabaja con 1 voltio de corriente y 260 miliamperios medibles. ¿Ya? Y no solamente corriente. Tenemos palos generadores bioeléctricos que generan bandas magnéticas, que generan, bueno, en fin, una serie de irradiaciones que no las podemos ver normalmente. Pero en este rato, si yo estoy negativo, ténganlo por seguro que la radiación que yo tengo normalmente será 4 metros a la redonda de donde yo estoy. ¿Sí? Así que mis intenciones, lo que yo normalmente pienso, todos ustedes están siendo irradiados. Al igual que ustedes me están irradiando a mí. ¿Ya? Entonces, y eso no lo sentimos. ¿Ah? Pero es información. Porque esa irradiación que está saliendo de cada uno de vuestros cuerpos está dando una información. Y estamos realmente pensando en la información que estamos emitiéndose a los demás. ¿Ah? Entonces, ¿estamos cuidando también nuestros pensamientos? No los cuidamos. Es lo que menos cuidamos. Ya, pensamos lo que sea y como no nos escuchan. ¿Ah? Entonces, sin embargo, es una vibración que tenemos que cuidar mucho. ¿Sí? Campos magnéticos. Nuestro cuerpo genera una cantidad enorme de campos magnéticos. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que ir corrigiendo. Entonces, si tú tienes un problema cardíaco, lo más probable es que el voltio de corriente que necesita el corazón
no está llegando correctamente. ¿Ya? O está sobrecargado. También, porque puede pasar. O en menos o más. ¿Ya? Entonces, si tú quieres hacer que tu cuerpo normalmente comience a regularse, entonces tenemos que comenzar a tomar en cuenta los sistemas primarios, los sistemas que normalmente mantienen la vida. ¿Por qué empiezo con factor de transferencia? Alguien que se desconecta de sus defensas generalmente no tiene más de 8 días de vida. ¿Sí? Alguien que se le desconectó las defensas generalmente no aguanta más de 8 días. Porque estamos en un mundo expuesto a todo. Contaminación, parásitos de todos los tipos. ¿Ya? Y no solamente los que vienen de manera externa, sino los que ya tenemos adentro. ¿Ya? Es decir, si tu cuerpo no los controla, tu cuerpo mismo se autodestruye. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Y quién tiene que controlar? Tu sistema inmune. Él es el que tiene la información genética precargada. ¿Para qué? Para controlar de adentro hacia afuera todo. ¿Ya? Por eso el factor de transferencia es un producto tan importante. ¿Ya? Pero si vamos a los sistemas que normalmente mantienen la vida, ¿ya? Los sistemas que mantienen la vida, ¿cuáles son esos? ¿Ah? Podríamos empezar, ¿sí?, con el sistema cardiovascular, ¿sí? Ahora, en la cultura china, ¿sí?, normalmente se decía que el primer sistema, ¿sí?, empieza con el corazón y el intestino delgado. ¿Ah? Este conocimiento es milenario. ¿Ah? Milenario. Este conocimiento tiene ya más de 5.000 años en la cultura oriental. Y decía, si tú mantienes correctamente el sistema cardiocirculatorio y el sistema digestivo, tú puedes prolongar tu vida. ¿Ah? Así de sencillo. ¿Y cuáles son los productos que tenemos para eso? ¿Sí? Ahí tenemos el té. Fibra soluble. ¿Ya? Fibra soluble. Y si ustedes ven la información nutricional del té, tenemos como 10 o 12 elementos diferentes. Aquí hay plantas que en términos real se las utiliza para relajar el sistema muscular, para relajar el sistema nervioso. ¿Ah? Plantas que son vermífugas, plantas que son somnolíticas, ayudan a dormir correctamente. Por eso el té solemos recomendarlo en la noche para dormir rico. ¿Ah? No permite que te acumules gases y todo eso. Y al otro día, al ser una fibra, te estimula que tengas una defecación cada vez más normal. Ojo y cuidado con las fibras no solubles. Quien tome fibras no solubles, como el salvado, ¿sí?, está bien para una emergencia, no para un tratamiento. Porque las fibras no solubles, sí, bloquean la asimilación de calcio y magnesio. Y al contrario de lo que pensamos normalmente, que si me falta calcio me duelen las articulaciones, ese no es el problema principal de la falta de calcio. No, así la de magnesio. Si te falta magnesio, ahí sí que duelen las articulaciones. ¿Ya? Pero ¿saben cuál es el primer problema de la falta de calcio a nivel sanguíneo especialmente? ¿A cuánto les ha pasado que cogen sus llaves, se las ponen en su puesto, se van al baño y cuando regresan, ¿y dónde dejan las llaves? ¿Ah? Ese es el primer síntoma de falta de calcio. ¿Sí? Ese es el primer síntoma de falta de calcio. ¿Y por dónde empieza? ¿Ah? No, ¿por dónde empieza? Porque consumimos fibras que no son solubles y comenzamos a bloquear la asimilación de calcio y magnesio, que son macroelementos en nuestro cuerpo. Son de entre los elementos más abundantes dentro de nuestro organismo. Una pequeña descompensación ya nos pone de cabeza. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar mucho esos macroelementos. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro cuerpo tenga una buena asimilación
de calcio y de magnesio, estimulando una gran digestión. ¿Cuántas veces tenemos que defecar? 3. Una por cada comida que hacemos el día anterior. ¿Ya? Y nuestro cuerpo está programado genéticamente para tener una defecación cada 24 horas. 24 horas después del desayuno, 24 horas después del almuerzo, 24 horas después de la merienda. ¿Sí? Esa es tener ya a tu cuerpo de manera ordenada. ¿Sí? Entonces, que no está así, es mejor que comience a estimularlo. ¿Ya? Entonces, para no tener descompensaciones mayores. Ustedes sí saben que el Parkinson y el Alzheimer, el primer paso se da en el colon. ¿Ya? Porque hay una ley universal que dice, tal y como está arriba, está abajo. Y si tu colon está estancado, tu cerebro también. Así de sencillo. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces, y tenemos un producto que es fibra soluble que lo puedes combinar con el factor de transferencia. ¿Para qué? Para ir teniendo un buen resultado. ¿Ah? Pero miren que todavía no empiezo en el sistema 1, cardiovascular, pero tenemos BCD. ¿Ah? El BCD es importante tener en cuenta que es un factor de transferencia, ¿sí? Que es un factor de transferencia, ¿sí? Modificado para que estimule el sistema cardiovascular. ¿De qué está compuesto el sistema cardiovascular? El principal, el músculo cardíaco, ¿sí? La bomba. Se paró la bomba y se paró todo. ¿Ya? No va más. ¿Es importante mantenerla? Claro que sí. Ahí entramos a uno de los sistemas primarios que mantienen la vida. ¿Ya? Miren ustedes. Ahora, el sistema cardiovascular no es solamente el corazón, es sangre, es músculos, es venas, es arterias, es capilares, ¿ah? Es todo eso. Y el BCD, o bienestar cardiovascular, incluso estimula la formación de nuevos capilares y de nuevas venas en donde el cuerpo lo necesite. Por eso es un factor de transferencia modificado para estimular el sistema cardiovascular. Oigan, pero hay personas que me dicen, oye, pero yo me he tomado 2 frascos y no he sentido ninguna diferencia. Oye, ¿ustedes creen que volver a formar nuevos capilares es de un día para otro? Es un proceso. ¿Ya? Es un proceso que tiene que el cuerpo irlo cumpliendo. Y tienes que estimularlo lo suficiente para que lo obligues a que lo haga. ¿En qué tiempo se duplican nuestras células? ¿Ah? Ese es el primer proceso. Pero el proceso completo se completa en los 360 días. Es decir, cada año hacemos una renovación completa, así completa de nuestras células. ¿Sí? Los primeros procesos se dan, los primeros cambios normalmente de la información de una célula a otra se dan en los primeros 3 meses. Por eso es que un tratamiento en los primeros 3 meses comienza a surtir los mejores resultados. Antes de los primeros 3 meses, por Dios, no busques un buen resultado. ¿Ah? ¿Cómo puedes pedir un proceso si en una enfermedad, peor si en una enfermedad crónica, y que yo me tomé 2 frasquitos y no he sentido nada? ¿Ah? Pero no entras ni siquiera en la mitad del primer proceso. ¿Ya? Ahora, tomarás en cuenta que cuando las células se duplican, en términos reales, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el proceso celular? Por Dios, es como sacar una fotocopia. ¿Sí? Ahora, lo grave es que no sacamos una fotocopia de un original, sino que sacas una fotocopia y de la copia vuelves a sacar otra fotocopia y de esa copia vuelves a sacar otra fotocopia, y así funciona nuestro proceso de reproducción celular. ¿Ya? Por eso, si no tenemos un buen mantenimiento, comenzamos a tener un envejecimiento prematuro.
Porque ¿qué es una célula intoxicada? Y ahí viene lo que llamamos normalmente la intoxicación celular. ¿Sí? ¿Qué estamos cargando en nuestras células? Tóxicos. Ahorita con una alimentación totalmente defectuosa, exceso de pesticidas, exceso de hormonas, exceso de contaminación por todos los medios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo están vuestros espacios celulares y vuestras células normalmente? ¿Cuál es la información que tienen? ¿Ah? No es la mejor. ¿Ah? Y estamos sacando copia de copia de copia de copia de copia de copias, pero que ya van como una información defectuosa. ¿Ah? ¿Cuál es el proceso inicial entonces para poder hacer que ese modelo normalmente de copiado celular comience a mejorarse? El primer paso, el mantenimiento profundo a nivel de los sistemas primarios. ¿Ya? Ese es el primer paso. Entonces, ¿un sistema primario cuál es? Cardiovascular. ¿Cuál es el otro sistema primario? Sistema inmunitario. Hay que hacerle un mantenimiento al sistema inmunitario. El otro sistema primario es el sistema digestivo. Y el otro sistema primario es el sistema hepático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es nuestro laboratorio. ¿Ya? El hígado es nuestro laboratorio. A él tiene que llegar todo y de él sale todo. Así de sencillo. Ahora, ¿estamos con alimentación no adecuada? Cada día más. ¿Sí? Estamos consumiendo grasas polisaturadas. ¿Y qué es una grasa polisaturada? Un veneno. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos cuál es una grasa polisaturada? ¿Cómo la identificamos? Vean, en nuestra casa lo más sencillo es identificar una grasa polisaturada. ¿Ah? Mira, tú coges y fríes cualquier cosa en un aceite que recién no utilizas. En el momento que freíste una vez, ¿sí? Ya no vale. Ya no vale. Si quieres volver a freír, deberías botar ese aceite y poner otro nuevo. Porque en el momento que tú fríes 2 veces, automáticamente ese aceite se convierte en un aceite polisaturado. ¿A quién afecta a qué órganos fundamentalmente afecta las grasas polisaturadas? Aunque les parezca mentira, al primer sistema que afecta es al digestivo, empezando por todo el tracto digestivo. Ahora, el tracto digestivo normalmente asimila esos aceites y los envía ¿a dónde? Al hígado, porque él es el que tiene que realmente metabolizarlos y transformarlos. ¿Ya? Entonces, si antes de llegar al hígado ya comenzamos a hacer un proceso de depuración, le estamos a nuestro cuerpo ayudando, mis queridos amigos. ¿Ah? Vamos a comer algo frito, ¿sí? Que sabemos que por lo general es una grasa polisaturada. Te lo comes y automáticamente 2 cápsulas de qué. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ácidos grasos esenciales o grasas no saturadas. ¿Sí? Principal, omega 3, de alta calidad y pureza. ¿Ya? ¿De dónde está extraída? Está extraído normalmente este omega 3 del salmón, pero no de cualquier salmón, del salmón azul que se lo conoce. ¿Ya? El salmón azul es un pez que normalmente da en las estepas polares. ¿Ya? Entonces, donde materialmente hay muy poca contaminación. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un pez que normalmente no está expuesto a la contaminación y a la radiación que normalmente tenemos en este rato. Por ende, la calidad del omega 3 que tenemos aquí es de alta pureza. ¿Sí? Es de alta pureza. ¿Ya? Entonces, ¿quién necesita el BioEFA en este rato? Todos. ¿Ah? Entonces, si queremos hacer un mantenimiento, para empezar, ¿qué tendríamos que hacer?
¿Por qué tiempo? 3 meses por lo menos. Ya. Si no se ha hecho un mantenimiento de una persona, yo le digo 3 meses. Me consumes exactamente lo mismo durante 3 meses. Oiga, en muchas ocasiones, por no decir en el 95% de los casos, solamente con hacer un buen mantenimiento, ya estamos bien. Doctor, ¿y qué dosis todos? ¿Ah? ¿Y qué dosis? Oye, pero si no tienes efectos colaterales. Si fuera... Yo suelo decir, y mira, mi hijo tiene ahorita 10 años, tú te vas a acordar de Jeremy, que cuando llegábamos acá estaba de brazo todavía. Ya tiene 12 años. Sí, mira cómo pasa el tiempo. Realmente, hace unos 4 años atrás, ya mi hijo estuvo con chikungunya. ¿Sí? Entonces, recuerdo tanto que en la noche había tenido una reunión en casa y alguien había llegado con chikungunya y yo le facilité el factor de transferencia que yo tengo de emergencia en mi casa. ¿Sí? Yo ya lo tengo como ahí en el botiquín. Ya para mí el factor de transferencia tiene que estar en el botiquín de mi hogar, de mi casa. Entonces, y como llegó alguien con problemas, es decir, ¿qué es lo que hace? Sacar el botiquín y le ayuda a la persona que necesita. ¿Ya? Y mi hijo amanece con un dolor del cuerpo, con dolor de sus articulaciones, no fue a la escuela. Papi, dame el factor. Mi hijo, ya lo voy a conseguir. Imagínate. Ya lo voy a conseguir. Lo conseguí como a las 7 de la mañana. Y él siempre me ha escuchado que entre más afectado uno se siente, más alta es la dosis que uno debe tomar. ¿Ya? Entre más afectado me siento, más alta la dosis que debo consumir. Y él siempre me ha escuchado eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo mi hijo? Yo recuerdo tanto que mi hijo cogió el frasco, él mismo, lo cogió, lo abrió, papi, tráeme agua, ¿sí? Y yo lo veo que hace así, exactamente, coge su mano y coge y vacía. No contó, vació. ¿Ya? Lo que le entró en su mano, cogió agua a la boca y adentro. ¿Ya? Serían unas 15, 20 cápsulas. Yo, feliz de la vida. Sé que no hay efectos colaterales. ¿Sabes qué? A las 9 de la mañana mi hijo estaba jugando tranquilamente. ¿Ya? Jugando tranquilamente. Llegó al mediodía, igualmente, cogió, vació y adentro. En la noche, lo mismo, se terminó el frasco al otro día. En 2 días se lo terminó. Porque no contó, él vació. ¿Ya? Entonces, al día siguiente ya tenía su otro frasco. Y se va, ya se fue a la escuela, ¿sí? Y llevó su frasco. Entonces, recuerdo tanto que me llama la inspectora de la escuela y me dice, señor Rivera, estoy preocupada. Digo, ¿por qué? Dice, su hijo carga un frasco y anda que se toma unas cápsulas, pero a cada momento. Señor Rivera, ¿qué hago? ¿Se lo llevo a enfermería? Le digo, hágame un favor, inspectora, asegúrese que se lo termine. Porque no tenemos problemas. ¿Ya? Y mira, ya hace 4 años y no ha vuelto a tener recaídas. ¿Ya? No ha vuelto a tener recaídas. Entonces, cosas como esas son muy importantes tenerlas en cuenta. ¿Ya? Ustedes saben que mi mujer, los que la conocen, hace más de 10 años estuvo con un problema de leucemia. ¿Sí? Ustedes saben que estuvimos 5 años normalmente con procesos de quimioterapia, con procesos de todo eso con ella. ¿Sí? Y sí, con las quimio, con todo eso se levantó. ¿Ya? Ella se pudo mantener con vida, pero no mejoraba realmente. Dejaba de hacerse las quimios y otra vez recaía. ¿Ya? Recuerdo tanto que cuando conocimos hace 8 años los factores de transferencia, yo no tenía idea. ¿Sí? Y yo trabajaba con una compañía, tú recuerdas, con Nelson Associates, ¿sí? Entonces, cuando nos ofrecieron estos productos, ¿quién lo hizo? Un buen amigo, un amigo de Esmeraldas, que normalmente éramos compañeros de casi de crianza, que nos criamos en el mismo barrio. Entonces, buenos amigos, bien llevados y todo eso. Entonces, cuando él se enteró del problema que tenía Mari, ¿sí? Nos buscó, ¿sí?
Y recuerdo tanto, que sí somos amigos, ¿no? ¿Ya? Recuerdo tanto que me dice, mira, Salatiel, no hay problema, ¿sí? Yo no necesito que me pagues, yo he comprado bastante el producto, ¿sí? El primer mes de tratamiento se los regala. Así. Me regaló una caja de Factor Plus, una caja de Factor Regular y 4 botellas de bebida. Fue un regalo. Sí. Entonces recuerdo tanto que mi mujer con recelo comenzó a tomarlo. ¿Sí? Y como yo pasaba viajando más, Alejandro se acuerda de eso. ¿Sí? Yo pasaba viajando. Cuando no estaba viajando para acá, estaba viajando a Chone. Y cuando no estaba viajando a Chone, estaba viajando a Puerto Viejo o a cualquiera de esos cantones de Manaví, porque ese era más mi radio de acción. ¿Ya? Entonces, ella comenzó a tomarlo de manera consecutiva, y en los primeros 3 meses fue algo bastante interesante. ¿Sí? Dejó de tener alteraciones, comenzó a estabilizarse. ¿Sí? Para no alargarles tanto, 2 años después de estar tomando el producto, Mari fue declarada sin cáncer a la sangre. ¿Ya? Y ya de eso tenemos 6 años. A partir de los primeros 6 meses ella abandonó totalmente el tratamiento quimioterápico. Sí. ¿Cuál es la mezcla, perdón? ¿Perdón? Ya, el factor regular lo que no tiene son los elementos plus. ¿Ya? Ahora, este producto es bien importante tomarlo en cuenta porque es el que tiene la información genética más cercana a lo que la madre debería transferirle a su hijo. ¿Ya? Y verán que estamos en una generación de las cesáreas. ¿Ya? Y no una, 2 generaciones de cesáreas. ¿Ya? Y las cesáreas hacen que normalmente la madre no genere calostro. La mujer no genera calostro. ¿Sí? El cuerpo está normalmente programado. Cada vez que una mujer tiene un parto normal, automáticamente el cerebro, ¿sí?, ordena para que la madre genere calostro. Y en el calostro va contenido factor de transferencia que normalmente le transfiere la información genética a su hijo. ¿Qué pasa cuando fue programado? Cuando fue por cesárea. No hay información genética. Y además de no haber información genética, por la herida normalmente van antibióticos, ¿ya?, que automáticamente cortan la generación del calostro. Que solamente son 3 días que la mujer genera calostro. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 generaciones de ¿qué? De personas con alergias. ¿Sí? De personas con alergias. Dese cuenta. ¿Sí? Personas que ya tienen 40, 45, hasta 50 años con alergias. Antes de ellos, alergias. Eso era muy raro, ¿ves? Eso es muy raro encontrar. Pero ya tenemos 2 generaciones. Personas de 40, entre 40 y 50 años, vayan a ver la incidencia de alergias que hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca activaron su sistema inmunológico. ¿Ya? Nunca. ¿Ya? Entonces, ¿quieres comenzar a trabajar en eso? No importa la edad. Ahí tienes la combinación. Pero antes de hacer la combinación así, hazte un buen mantenimiento. ¿Ya? Hazte un buen mantenimiento. ¿Ya? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y de ahí sí comienza ya a abrirte, comienza a consumir, a ir enfocándote en lo que realmente tu cuerpo necesita. ¿Ya? Entonces siempre empieza haciendo un mantenimiento. ¿Sí? Siempre empieza haciéndote un mantenimiento. Entonces, de esa manera empezamos bien. ¿Sí? Doctor, las dosis, de pronto la dosis parece problema. Si hablamos de dosis normales, hablamos de unas 9 de Factor Plus, unas 6 de Bioefa, unas 6 de BCD y por lo menos un té antes de acostarse. Esa es una dosis de mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si vas a comenzar un mantenimiento con una condición? ¿Ya?
Entonces, si tú ya empiezas un mantenimiento cuando ya tienes una condición, ¿sí? Significa que tienes que modificar la dosis. Especialmente si es una condición viral, entonces vas a mandarle 15 diarias de Factor Plus y las demás vas a mandarle. ¿Por qué? Porque tienes que estimular el sistema inmune para que estabilice y elimine o controle totalmente el problema viral, la infección en este caso. ¿Ya? Entonces tienes, por lógica, uno tiene que ir normalmente enfocándose en la necesidad de la persona. ¿Ya? Eso es por lógica. Entonces, ¿qué hace el Revida? El Revida es antioxidante más que todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concentrado básicamente de frutas. ¿Ya? No apto para diabéticos. Porque tiene altas concentraciones de fructosa, que se convierte automáticamente en glucosa. ¿Ya? Entonces, ninguna de las tres presentaciones de Riovida son aptos para diabéticos. ¿Ya? Ahora, sí tenemos contraindicaciones en los productos, especialmente en el factor de transferencia. Ustedes saben que yo he dormido 3 horas más. Me acosté a las 2 de la mañana. Ayer estuve 3 reuniones en la tarde y después de las reuniones entramos a las planificaciones empresariales con los empleados. Me desocupé realmente 2 de la mañana. Pero esto me mantiene, wow, de verdad. Sí, y me levanté a las 5. ¿Ya? Me levanté a las 5 de la mañana. ¿Perdón? No, este es Riovida. ¿Sí? Ya me tomé un vaso de Energy, ahora voy con el Riovida. Ya estoy, ahora sí, recargando muy bien. Bueno, miren que ahora tenemos productos que realmente hay que tomarlos en cuenta. Y hay que tomarlos muy bien en cuenta. ¿Ya? El Renuvo, ¿sí? Es un producto que debemos ponerle mucha atención. Mucha atención. ¿Por qué el Renuvo? Es un neuroprotector. ¿Sí? Renuvo es un neuroprotector. ¿Ya? Toda persona que pasa los 40 años debería comenzar a consumir mínimo 4 cápsulas de Renuvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años es cuando el proceso de reproducción celular, ya estamos aproximadamente con ¿cuántas copias? ¿Copias de copias? Más o menos estamos con la copia número, vendría siendo 360, si la dividimos por la mitad, 40 más o menos por la copia 80 de nuestro sistema celular. ¿Ya? Estamos por la copia de copias 80. ¿Sí? Así es. Entonces, si hablamos de 80 copias, de copias, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la información genética que vamos precargando normalmente en cada duplicación celular ya va muy defectuosa. ¿Y quién es el primer órgano que se nos afecta? El cerebro. ¿Sí? Es el primero, es nuestra computadora central. ¿Ya? Ahora, si hablamos nosotros de nuestro cerebro, normalmente nuestro sistema nervioso central, ¿de qué está constituido? Neuronas. Y las neuronas tienen normalmente conexiones entre neuronas, ¿sí? Para poder tener una buena memoria, una claridad mental y todo eso, ¿cierto? Entre menos conexiones hay entre neuronas, más lento nuestra memoria, ¿sí? Más lenta nuestra retentiva. Ahora, esas conexiones entre neuronas están dadas por fibra óptica. ¿Ya? Fibra óptica. Es un cableado, en otras palabras. Es un cableado. ¿Sí? Y al igual que cualquier cableado, necesita tener el aislante porque los mensajes van codificados en claves positivas, negativas y neutras. ¿Qué pasa si el aislante normalmente del cableado positivo, negativo y neutro se desgasta? Se circuita. Se circuita. ¿Sí?
Y ese circuito normalmente, si está dado en las áreas del cerebro que es motriz, comienzas con Parkinson. ¿Ya? Miren, comienzas con Parkinson. ¿Cuál es el aislante normalmente, ¿sí?, de ese cableado, de la fibra óptica? ¿Cómo se llama ese aislante? Se llaman mielinas. ¿Ya? Se llaman mielinas. Y el renuvo es un regenerador y protector de las mielinas. Por eso es un neuroprotector. ¿Ahora entienden por qué hay que ponerle mucha atención? ¿Ah? Ahora entienden por qué el renuvo es clase aparte. ¿Ya? Pero no hablemos solamente de neuroprotector. ¿Sí? Renuvo tiene dos de las plantas más exóticas del mundo, ¿sí?, que son las plantas que se consideran como adaptógenas, ¿sí? Son muy pocas las plantas que generan frutos que normalmente tengan capacidades adaptógenas, ¿sí? Y tiene mucho más o menos que ver con el nombre, es decir, de adaptación, ¿ya? Es decir, permiten que tu cuerpo sea altamente adaptativo a los cambios ambientales que normalmente tienes. ¿Qué significa? Que es un estimulador del sistema endocrino, un estimulador hormonal, ¿ya? Un regulador hormonal, ¿ya? Por eso tú tomas normalmente, ¿sí?, el renuvo, ¿sí?, haces una buena combinación. Y como suelo decirles entre broma y serio, uno trabaja muy bien en el día, pero también rinde muy bien en la noche. ¿Sí? Así que, funciona así. Funciona así. Tomarás en cuenta que hay mujeres que toman hormonas y de una manera u otra se compensa, ¿sí? Pero cuando las hormonas del cuerpo no las generan directamente, tarde o temprano vas a hacer efectos colaterales. ¿Ya? ¿Renuvo qué es? Un estimulador del sistema endocrino y un regulador metabólico. Al ser un regulador metabólico, tiene un efecto directo sobre la glándula tiroides. ¿Sí? Y tiene un efecto directo también sobre vuestras gónadas. ¿Cuáles son esas? Sistema reproductivo. ¿Sí? Suprarrenales, ¿sí?, ovarios de la mujer, testículos en el hombre. Entonces, por eso normalmente este producto es el producto propio para estimular la fertilidad. Para salvar los matrimonios. Y para salvar matrimonios. No. Miren, eso, y qué bueno que me hacen esa observación, ¿sí? Al no ser un fármaco, no puedes tú utilizarlo para reemplazar tratamientos. No funcionan como tratamientos sustitutos. ¿Ya? Entonces, funcionan como estimuladores. Al igual que pasó con Rubén, normalmente, ¿sí?, él tuvo un proceso hasta que fue dejando normalmente su medicación. ¿Ya? No es que funcionó como reemplazo. No es que, no, dejar de inyectar insulina y tómalo de acá. No funciona así. Porque no son calmantes, no son drogas. ¿Ya? Entonces, no funcionan como tratamientos sustitutos. ¿Ya? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Y gracias por la observación. ¿Sí? Entonces, Renuvo es un producto extraordinario que le va a ir dando a tu cuerpo normalmente las herramientas y los elementos combinados con los demás productos para que tengas una calidad de vida óptima. Óptima. ¿Sí? Óptima. ¿Ya? Entonces... Pero en este sí hay una máxima dosis, ¿verdad? No. Porque al estimular el sistema glandular no puede haber un... No, es que estamos hablando que estos productos tienen una característica importante. Son reguladores. ¿Ya? Al ser reguladores, hay una situación que es súper interesante. Comienza a estimular ¿Sí? las glándulas para que
Hay una situación que es súper interesante. O nuestro cuerpo está en hipo o está en hiper. Estos productos tienen la característica de ser reguladores. Si está en hipo, normalmente lo estimulan. Pero si está en hiper, lo inhibe. Lo inhibe. Entonces, hace que el cuerpo vaya ganando regularidad, normalidad. ¿Ya? Normalidad. ¿Sí? Entonces, todos nuestros productos tienen esas características. ¿Ya? Todos. Entonces, yo puedo tomarme 2 cápsulas cada 2 horas. Y por cierto, estoy mandando en personas con cáncer ya grado 3. No me interesa dónde tenga. Cáncer es cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Ahora nos han hecho creer que no, es cáncer del intestino. Cortamos intestinos y ya listo, acaba el problema. No es así. No funciona así. ¿Ah? No funciona así. Es que somos una integridad biológica. ¿Ya? No es que el corazón es una parte, el hígado es otra y que no están interrelacionados. Todos vuestros sistemas y órganos están interrelacionados. ¿Ya? Y tenemos que ser bien claros y honestos. No solamente somos cuerpo. Y enfermedades que son en gran parte también de origen mental, sí, se las está tratando como que sean solamente corporales. No funciona. Al tratar sistema glandular no existe una reacción cuando tomamos Plumum. Sí, puede haber reacciones al principio. Hay personas que la primera semana no se sienten muy bien. Lo mismo pasa con el factor. Y les doy una premisa. Si a una persona le das una dosis baja, por ejemplo 2 cápsulas al día, tengo por seguro que van a tener unas reacciones bien fuertes. Pero si le das 9, 10, 12, 14, más vale no tienes esas reacciones. ¿Ya? Una preguntita. Mi mamá está tomando Renumo y ella dice que en las noches le quema demasiado el cuerpo. ¿Y qué edad tiene? 77 años. 77 años. Ya no necesita estimularse tanto. ¿Cuántas cápsulas está tomando? 4 en la noche. No, ¿por qué en la noche? Dice que en la tarde se toma 4. No, más vale debería dividirlas. 2. Claro, debería tomarlas más vale en la mañana y al mediodía. Y en la noche quedarse sin la dosis. Porque si no, naturalmente, es decir, es que tenemos que tomar en cuenta otras cosas también, mi querido amigo. Vuestro cuerpo tiene horarios. ¿Sí? Y a partir de las 7 de la noche, normalmente la gran mayoría de órganos, especialmente los digestivos, entran en vagotonía. Y si tú les das dosis altas en la noche, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Es como cuando hemos trabajado todo el día y te dicen, no te voy a pagar nada, pero tienes que trabajar toda la noche. Tal vez vas a aguantar unas pocas veces, pero ¿hasta cuándo vas a aguantar eso? ¿Ya? Miren, yo soy bien claro en ese sentido. Yo tengo personas que les mando dosis muy agresivas porque necesito compensarlo rápido. Pero en el momento que me dicen, y en la noche también no, en el momento que se acuesta a dormir, pare de cortar. O sea que todo tratar de tomar hasta mediodía. No, hasta las 6 de la tarde. Okay. ¿Sí? Ahora, si eres de los que está acostumbrado a acostarte a las 10 o 11 de la noche, no hay problema. Hasta 1 hora antes de dormir. Porque si no vas a alterarte. Vas a alterarte. Toma en cuenta que estamos hablando de productos que van a estimular o a inhibir sistemas importantes. Vamos a tener crisis curativas que llaman. Eso se ve en homeopatía. En homeopatía se dice, si te sientes un poquito raro, tranquilo, porque es la crisis, cuando el cuerpo va normalmente removiendo o toxinas o también pensamientos. ¿Ah? Porque tenemos pensamientos que son, madre mía, son peor que el cáncer. ¿Ah? Y cuando te mandamos un producto homeopático o un producto que normalmente vaya a remover cosas importantes, oye, es remover lodo mental, pues. ¿Ah? Es remover lodo orgánico. Y si vas a remover tanta vaina y quieres sentirte como que te tomaste una droga, ¡qué rico! No, eso tenemos que ser claros. ¿Sí? Vamos a remover cosas que ni nosotros mismos sabemos que las tenemos. Así que la primera semana, póngase firme.
Así de sencillo. Si no vives el proceso, ¿cuándo cambias? Y ojo, los que estamos aquí somos ejemplo. Hay mucha gente que comienza a entrar a este tipo de negocios cuando ve en nosotros la respuesta. ¿Ah? Así que vívela. Disfrútala. Vívela. Así funciona. ¿Ya? ¿Tenías una pregunta? Sí, ¿cuándo se podría determinar que una reacción es demasiado, se sale de lo normal? Cuando una reacción ya es muy fuerte. Mira, yo tengo personas que han empezado la primera semana con crisis alérgicas. Aún dándole los factores plus irregular, han empezado con crisis alérgicas. ¿Por qué? Porque es un producto que le ayuda al cuerpo a autorreconocerse. ¿Y qué pasa si tienes un hígado intoxicado? ¿Ah? ¿Tú crees que remover las toxinas que tienes en el hígado no te va a dar una crisis alérgica? Aunque estés tomando antihistamínicos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ay, sí, si ya las crisis son demasiado fuertes, tómate este analgésico. Pero sigue tomando. No me pares. No me pares. ¿Ya? Quiero hablarles un poquito de esta pasta. La pasta Forlai, para mí es una de las pastas más multiuso que conozco. ¿Ya? Escuchen, de la más multiuso que conozco. ¿Ya? Primero, no contiene flúor. Ustedes sí saben que el flúor es uno de los tóxicos más potentes que hay y uno de los causantes del Alzheimer. Desgasta las mielinas. El flúor. Y nos han hecho creer que el flúor es lo mejor para tener los dientes fuertes. Por eso no lo podía Ya no se está usando el flúor. Porque es tóxico, es cancerígeno inclusive. ¿Sí? Estimula normalmente el cambio genético de los factores que controlan el cáncer, porque nacemos con él. ¿Ya? Nacemos con él. Entonces, una pasta sin flúor. Una pasta, para no andar con términos tan técnicos, sin sello rojo. ¿Ya? Ustedes sí saben que todas las pastas que dicen blanqueadoras, ¿con qué creen que blanquean? No es el flúor. Sello rojo. ¿Ya? Por eso normalmente blanquean. ¿Ah? Miren ustedes cómo nos... Y la publicidad vende, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿La publicidad vende? ¿Sí? Y cuando utilizamos, por ejemplo, este tipo de pastas, tenemos la garantía que no tienen esos elementos. ¿Sí? Ahora, una gingivitis, es impresionante. Una persona con gingivitis en la primera semana usando pasta Forlai comienza a eliminar gingivitis. En la primera semana tú ves la respuesta. ¿Sí? ¿Conocen personas con hemorroides? Wow. Después de cada vez que uno va a defecar, no debería utilizar papel higiénico, por cierto, que de higiénico tiene muy poco. ¿Ya? Porque por mucho que te limpies, siempre quedará sucio. ¿Ya? Entonces, uno debería utilizar agua y después secarse. Y después que haces eso, si hay hemorroides, coge un poquito de pasta y úntate. Oigan, he visto personas con hemorroides enormes. En 15 días no tener nada. ¿Sí? En solo 2 semanas no tener nada. ¿Sí? Esta pasta contiene la gran mayoría de los elementos de las pastas normales, excepto los tóxicos. ¿Sí? Incluso tiene un poquito de alcohol también, ¿no? Que se convierte en el preservante. ¿Sí? ¿Perdón? Impresionante. Quemaduras, sí, urticarias. Ya, pues digo, es la pasta más multiuso que he podido encontrar. ¿Ya? Y una de las cosas importantes, contiene también factores de transferencia. ¿Sí? Contienen aproximadamente 25% de factor de transferencia. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. ¿Ya? Sí. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, vamos a entrar en esta materia, ¿no?
Sí. Salud. Gratísimo. Mira, sabemos que Provida con Energy, alto nivel en electrolitos, por eso se utiliza más para deportistas, para normalmente compensar la deshidratación. ¿Ya? Entonces, por eso el Provida Stick solemos decir que es más aplicable a deportistas. Pero vamos a lo siguiente. A mí me gusta, yo soy adicto tanto al Energy como al Provida Stick. Y les explico por qué. Yo no tengo horarios ni de llegada ni de salida. Yo no tengo. A veces solemos decir con mi esposa, tenemos horarios de salida, tal vez, pero de llegada, nunca. Ya. Porque no sabemos en el camino cómo se van dando las cosas. ¿Ya? Yo no sé si de aquí saliendo encuentro un amigo en el camino y esa persona le voy hablando de cómo funciona por live y esa persona me dice yo quiero hacerlo. Y llegamos donde él va, ¿sí? Y nos sentamos a hacer una planificación. Ah, no estaba programado. Entonces, yo sé que la sabe, pero ¿a qué hora llego? Difícilmente. ¿Ya? Difícilmente. Entonces, miren, hoy día, ¿cuánto he dormido? 3 horas. ¿Ya? Yo ya me tomé en la avenida 2 Energy. ¿Ya? Y con el que tomé aquí 3. Y un Provida Stick. ¡Wow! Y yo ya estoy, yo estoy súper estimulado ahorita. ¿Ya? Así es. Quiero comentarles una experiencia. Hace unos 8 meses atrás murió el papá de un buen amigo en Santo Domingo. ¿Ya? Y yo, el día anterior, había salido 4 de la mañana de Santo Domingo al Coca. Tenemos una línea grande que se me está desarrollando ya. Entonces fuimos a apoyar la línea ya. Llegamos ya después de mediodía, ¿sí? Y teníamos programado desde las 2 de la tarde 7 reuniones seguidas. 2 de la tarde no podíamos quedarnos más de las 3, porque 3 y cuarto, máximo 3 y media empezaba la siguiente y así. ¿Ya? 7 reuniones consecutivas. ¿Ya? Entonces, yo tenía reuniones en el Coca, ¿sí? Y mi mujer tenía reuniones en Aguario. Entonces, ella se quedó en Aguario, ¿sí? Y yo me fui al Coca. Y tenía programado más o menos para las 10 de la noche cerrar con la última reunión, ¿sí? De mi línea en la Aguario. ¿Ya te imaginas cómo estaba mi tiempo? Era cronometrado, no podía pasarme del tiempo, ¿sí? Entonces, y de la Aguario al Coca y 1 hora bien, más de 1 hora, casi 2 horas bien puestas, ¿ya? Entonces tú tienes que programarte hasta para manejar. ¿Ya? Sabes que tienes que ir a una velocidad específica para poder llegar a tiempo. Y a las 5 de la tarde me llama Gilbert y me dice, Ñaño, mi papá acaba de fallecer. ¿Ya? Le digo, no hay problema. Yo salgo esta misma noche para Santo Domingo. ¿Ya? Yo estaba cansado. No les miento, estaba exhausto, porque es un clima muy fuerte, lo que conocen como es el Oriente. Estaba exhausto. Mari me decía, oye, no vas a aguantar, has trabajado demasiado, estás demasiado deshidratado, estás demasiado cansado. Le digo, dice, ya no podemos hacer nada con Ramoncito, ya se fue, ¿sí? Pero nosotros no podemos irnos a traer, pues. Entonces, dice, vámonos en la madrugada, descansa por lo menos unas 4 horas y nos vamos. Entonces le digo, bueno, vamos hasta donde avancemos, ¿sí? Pero una de las líderes de allá me enseñaron, te voy a hacer un cóctel para que tú llegues sin problemas. Y fue cierto. Era como que me habían puesto pinzas para que mis ojos no se cierren. ¿Ya? De verdad. ¿Cuál fue la combinación que me hizo? Cogió el tomatón, me puso 2 Provida Stick, me puso 2 Energy y me puso 3 dosis de proteína. Qué espectacular. Qué fuerza. Oigan, llegué aproximadamente a las 3 de la mañana a Santo Domingo. De Santo Domingo, mi esposa, ella
más o menos llegando a Baeza, ya no avanzó más. Mi amiga llegando a Baeza ya no avanzó más. Y veníamos los tres. Así que le digo, sigan durmiendo, pero tú no tienes sueño. No tengo sueño, no me siento cansado, estoy muy bien. ¿Sí? ¿Y saben qué? Se despertaron en Santo Domingo. Durmieron desde Baeza hasta Santo Domingo. Y en Santo Domingo lo que hice fue, la dejé en casa para que siga durmiendo y yo pasé al carro donde me estaban velando. ¿Ya? Ahí me amanecí, regresé a mi casa como a las 10 de la mañana a cambiarme de ropa. Sí, porque ustedes saben que todo un viaje, la ropa ya va creando un olorcito no tan agradable. Entonces uno tiene que irse a mudar de ropa. ¿Ya? Pero es impresionante lo que yo pude experimentar, la energía, la vitalidad, cómo se renueva. Porque ¿cuál es el problema de que te duermes manejando? Es decir, el sueño es la respuesta al agotamiento corporal. El cuerpo cuando duerme se repara y vuelve a recargar normalmente la energía y la vitalidad. Pero si tú normalmente le diste adicionalmente una recarga, es decir, una sobredosis de energía, es decir, no te da sueño. Sencillo, no te da sueño. ¿Ya? Quiero contarles y hacerles, yo les voy contando y les voy ilustrando en base a experiencias. Mi sobrino tiene ya 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene que salió la Proyef? 2 años. Sí, un poquito más de 2 años. Porque mi sobrino estaba todavía en gestación, estaba en el 4.º mes. Y a mi hermana, en el 4.º mes, el médico tratante le dice, señora Miriam, su niño está con bajo crecimiento fetal. Si normalmente entre el 4.º y el 5.º mes no se recupera, es probable que haya que interrumpir el embarazo. ¿Ya? Entonces mi hermana me llama inmediatamente y me dice, ñaño, me quieren sacar a mi hijo. ¿Ya? Entonces le digo, pero cuéntame qué pasa, ¿no? Entonces ella me cuenta. Entonces, yo que conozco a mi hermana, ¿sí? Tiene más de 20 años de vegetariana. Entonces sabemos que ella se dedicó a comer vegetales y no compensó su nivel proteico. A veces para ser vegetariano uno tiene que tener un conocimiento mucho más específico que comer normalmente, porque tienes que saber cómo compensar tus alimentos, porque si no te descompensas. Y mi hermana se hizo vegetariana, ella es economista, ¿sí? Entonces ella nunca me hizo caso, hermana, necesita proteínas. Proteínas encuentras en esto, lo de aquí, lo de acá. Y como ella siempre ha tenido tendencia a engordarse, me decía, no, ñaña, que si como eso me sube el peso. Hermana, lo necesitas. Entonces ella comenzó a descompensar su nivel de proteínas, ¿sí? Desde mucho antes de embarazarse. ¿Ya? Entonces, cuando normalmente se embarazó, a ver, cuando uno comienza a crecer en el vientre de su madre, ¿qué es lo que más consume? ¿Ah? Proteínas. El cuerpo comienza a formarse a base de proteínas. Las proteínas son la base de la vida. ¿Sí? Entonces, si tenemos un buen crecimiento fetal, es porque el cuerpo de la madre tiene una buena reserva proteica. ¿Ya? Es decir, ha tenido una buena nutrición. Eso significa un feto que crece muy bien. Y yo conocí a mi hermana que no había comido proteínas como en 15 años. ¿Ah? Yo ya sabía que estaba el problema. ¿Ya? Yo ya sabía que estaba el problema. Entonces le digo, ñaña, me dice, ñaña, voy para no, hermana, yo ya estoy yendo para allá. Mi hermana vive en Esmeraldas, en el Cantón Quirindé. Yo vivo en Santo Domingo. Entonces, y justamente estaba lanzándose la proteína, creo que era el primer mes, la primera semana, y yo ya había tenido la primera proteína. Entonces, vamos. ¿Sí? Entonces le comienzo a hacer y me dice, y con eso solamente mi hijo va a mejorar. Le digo, veamos qué pasa con eso. Oigan, para no alargarles tanto, en 2 meses tuvo que suspenderlo, porque el niño subió demasiado, creció demasiado en 2 meses. Recuperó lo que le faltaba y aumentó el doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es decir, este no es un producto
solamente para decir voy a bajar de peso, voy a aumentar masa muscular. No, es un producto que normalmente, por ejemplo, los niños ahora con tanta comida chatarra, ¿sí? Con tanta comida chatarra, ¿sí? Tenemos niños con bajo crecimiento en su primera etapa. ¿Qué les está haciendo falta? Proteínas. ¿Ah? Proteínas. Oiga, para mí, les digo, ahora conmigo que tiene 12 años, él todos los meses se me toma de 2 a 4 de comida. Y es un paquetote, muchacho. ¿Ah? Ya cuando él normalmente ve, papi o mami, ¿y dónde está el factor? Ya. Es así. ¿Es de soya o de suero de leche? Este es de leche. Sí, este es hecho de suero de leche. Por eso es importante también tener en cuenta los efectos colaterales. ¿Ya? ¿Sí? Más de ser una proteína hidrolizada de alta absorción, ser hidrolizada es de alta absorción. Ahora un poquito la puerta, porque se hace como para eso. ¿Ya? Entonces, al ser hidrolizada significa de bajo peso molecular. ¿Qué significa? Que no necesitas entrar en mayor proceso para que el hígado la metabolice y la fije. Por eso es de consumo inmediato. Por ejemplo, para las personas que son deportistas, no necesitas tomarla media hora antes. La tomas en el momento que empiezas normalmente tu rutina de ejercicio. Porque es hidrolizada. No contiene grasas saturadas. Por ende, no contiene colesterol. La gran mayoría de proteínas que se utilizan para los deportistas de élite contienen altos niveles de colesterol. Por ende, tienen que tomar bastante complejo B para no congestionar la parte hepática. Sin embargo, al ser normalmente extraída del suero de leche, significa que tiene información directa, ¿sí?, de leche. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que tenga intolerancia a la lactosa, podría tener molestias. ¿Sí? En eso sí tenemos que tomarlo muy en cuenta. A diferencia del factor plus especialmente. Acá no tenemos problemas con intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Una pregunta, y por ejemplo, los veganos que no toman leche y se comen queso, ¿pueden tomar este? En los veganos, esto no entraría. ¿Ya? Así es. Ya, un vegano no sube queso. Pero si pueden el Nutrestar que es de soya. El Nutrestar sí, ese es de soya. Proteína de soya. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del factor de transferencia, ¿sí?, estamos hablando ya no de leche, ¿sí? Estamos hablando de inmunoglobulinas. ¿Ya? Estamos hablando de inmunoglobulinas. Aquí no hay leche prácticamente. ¿Sí? Entonces, un vegano no tiene problemas en consumir esto. ¿Ya? Para un vegano, por ejemplo, algo que no consumiría es el bioéfano, porque es aceite de salmón. ¿Sí? Bien, ¿qué me falta? Nutrestar. Proteína de soya. Para mí, el Nutrestar es una de las proteínas bien importantes. Pasa con mi hijo. Y les ilustro lo que ha venido pasando conmigo durante años. ¿Sí? Mi hijo es bastante dormilón, creo que casi la gran mayoría de niños, ¿cierto? ¿Ya? Y no he podido encontrarme un colegio en donde me lo cojan por la tarde. Todo el tiempo he tenido la suerte de tener que estar a las 7 de la mañana en su escuela. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo levanto son 6 de la mañana por lo general. ¿Ya? Y ustedes saben cómo los niños se levantan. De mala gana, sonolientos. Mijito, venga para que desayune. Papi, mis ojos están abiertos, pero mi estómago todavía no se despierta. ¿Para qué más explicación? Dígame, ¿eh? ¿Para qué más explicación? No tengo hambre. ¿Ya? Pero mira, tú puedes tener a un niño que esté dormido y si le metes un caramelo, se lo come. ¿Por qué? ¿Ah? No, no es porque lo activa, es por el sabor, es por lo dulce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya aquí sí tenemos que utilizar un poquito la lógica. Tú ya sabes qué fruta le gusta a tu hijo, ¿cierto? ¿Ah? Algunos son papayeros, otros son bananeros, otros son cirillos, en fin.
Entonces, a mi hijo le encanta la frutilla, le encanta el banano, le fascina la papaya. Entonces, tengo algunas frutas como para poderle combinar. Y no le hago un tremendo vaso, ¿no? Le hago una batidita pequeña, ¿sí? Una dosis. Con una rodaja de papaya, se la licúo, mijo. Hay uno que está con papayita. Y el que le fascina la papaya, no la rechaza. ¿Ya? Entonces, estoy asegurando dar proteínas, más un poco de enzimas, por ejemplo, con papaya, y algo de líquido que es muy necesario para que él se mantenga activo en la mañana y no esté descompensado. Pero a veces también los padres pecamos